El sol se había alzado implacable sobre los muros de Jerusalén, lanzando sombras duras sobre las calles de la ciudad. El año era 701 a.C., y Judá temblaba bajo la amenaza asiria, la potencia más feroz e implacable que el mundo había conocido hasta entonces. El pueblo israelita ya había oído relatos aterradores de las conquistas sangrientas de los ejércitos de Sennacherib. Reyes habían sido humillados, ciudades reducidas a ruinas y naciones enteras arrastradas al exilio, mientras la crueldad de los asirios se volvía legendaria. En medio de la creciente tensión y el miedo, el rey Ezequías caminaba por los corredores de su palacio, con el corazón pesado por el destino de Jerusalén en sus manos. Ezequías no era un líder cualquiera, hombre justo y piadoso. Había heredado un reino desgastado por la idolatría y la corrupción, pero se había empeñado en purificarlo y restaurar el pacto con Dios. Su reinado estuvo marcado por la destrucción de los altares paganos y la reinstauración de los cultos al Señor en el templo sagrado. Ahora, sin embargo, su fe enfrentaba la prueba suprema. Con un ejército enemigo en la puerta, armado con armas brutales y acompañado de palabras tan filosas como espadas, Ezequías sabía que ninguna estrategia humana podría salvarlos. A medida que los mensajeros asirios vociferaban insultos contra Dios y desestimaban cualquier posibilidad de resistencia, el rey se daba cuenta de que su pueblo lo miraba con ojos cargados de una desesperada esperanza, esperando una respuesta, esperando un milagro. Ezequías sintió el peso de la responsabilidad aplastarlo como nunca antes. En silencio y con pasos lentos se dirigió al templo, con su pesada respiración resonando por el camino revestido de piedras gastadas. Mientras avanzaba, las miradas del pueblo, afligidas y temerosas, parecían seguirlo como sombras insistentes. Al llegar al lugar sagrado, se arrodilló ante el altar, rasgó sus vestiduras reales en señal profunda de humillación y angustia y derramó su corazón ante Dios. Con voz entrecortada, clamó al Señor, reconociendo su propia debilidad y suplicando misericordia y salvación. No había lugar para el orgullo o el poder humano en ese momento. Solo le quedaba una fe genuina y una dependencia absoluta de la intervención divina. Mientras la desesperada oración del rey aún resonaba en el templo, pasos firmes se oyeron detrás de él. Era el profeta Isaías, hombre de semblante grave y decidido, cuya presencia transmitía reverencia y autoridad espiritual. Isaías se acercó calmadamente a Ezequías, y sus ojos reflejaban una profunda comprensión del sufrimiento del rey. Con tono firme pero reconfortante, le anunció la palabra que había recibido directamente de Dios. Jerusalén no caería ante Sennacherib. Ninguna flecha sería lanzada contra sus muros, ninguna máquina de guerra se erigiría contra sus puertas. La promesa parecía imposible ante la magnitud de la amenaza, pero el profeta declaró con una convicción inquebrantable que aquella batalla pertenecía exclusivamente al Señor. Las palabras de Isaías encendieron una chispa de esperanza en el atormentado corazón de Ezequías, pero al regresar al palacio, el escenario se mostraba aún más sombrío. Desde lo alto de los muros, los soldados israelitas observaban el campamento asirio extenderse por el valle, una masa amenazante de tiendas, soldados y máquinas de guerra que parecían ocupar todo el horizonte. El ejército enemigo era un espectáculo impresionante y aterrador, un mar humano cuya presencia masiva dominaba cada pensamiento y cada conversación entre los sitiados. Banderas y estandartes con símbolos asirios ondeaban con arrogancia, mientras soldados, cubiertos por armaduras relucientes bajo el sol abrasador, desfilaban en demostraciones ostensibles de poder. Dentro de la ciudad, las personas alternaban entre murmullos de temor y súplicas susurradas en oración.
Familias se reunían apretadamente en sus hogares, tratando de calmar a niños llorosos y ancianos angustiados. Las provisiones eran escasas y la sensación de asedio se apretaba en torno a la ciudad como una cuerda implacable. En las calles, sacerdotes y levitas procuraban mantener la calma entre el pueblo, recordándoles las antiguas promesas hechas por Dios. Sin embargo, la sombra de desafíos pasados se cernía sobre Jerusalén, y muchos se preguntaban en secreto si ese Dios, que había obrado milagros en el pasado, elegiría, una vez más, intervenir a favor de su pueblo. A medida que avanzaba el día, las provocaciones de los emisarios asirios se intensificaban. Fuera de los muros, Rabsaqué, el principal portavoz de Sennacherib, caminaba orgullosamente frente a las puertas cerradas, vociferando severos insultos contra el pueblo de Judá y burlándose descaradamente del Dios de Israel. Su voz potente resonaba por la ciudad, penetrando profundamente en el alma de aquellos que oían sus crueles y llenas de escarnio palabras. Con sarcasmo, recordaba a las naciones aplastadas anteriormente por los ejércitos de su rey, cuestionando con arrogancia la capacidad del Dios de los hebreos para protegerlos de la inminente destrucción. El pueblo escuchaba, cabizbajo y en silencio, inmerso en una mezcla de miedo, indignación y vergüenza. Dentro de los muros, Ezequías se reunía con sus consejeros más cercanos, cuyos rostros estaban marcados por la preocupación y el cansancio de noches sin dormir. Algunos aconsejaban la rendición inmediata, argumentando que era mejor someterse al enemigo que enfrentar el horror de un asedio prolongado. Otros defendían una resistencia desesperada, aún sabiendo que, en términos militares, era imposible vencer. El rey escuchaba en silencio, con semblante firme y resuelto. En lo más profundo de su alma, sin embargo, ya había tomado una decisión. Su confianza no recaería en armas, estrategias o acuerdos humanos, sino únicamente en la promesa divina que había recibido a través del profeta Isaías. Incluso, bajo intensa presión, se mantenía fiel a su convicción, dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia por esa elección. A medida que la luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, una atmósfera pesada descendía sobre Jerusalén. El cielo, antes azul e implacable, se teñía lentamente de tonos rojizos, como un presagio siniestro de lo que podría venir con la noche. En los muros, los centinelas ocupaban sus puestos con expresiones sombrías, observando los movimientos metódicos de los soldados enemigos que preparaban fogatas y reían con arrogante confianza. La tensión en la ciudad era casi palpable. Cada persona parecía contener el aliento, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. En sus hogares, las familias se aferraban a oraciones fervientes, susurradas entre lágrimas, suplicando por la misericordia divina. Aquella noche, algo profundamente misterioso y poderoso iba a ocurrir, algo que ningún habitante de Jerusalén olvidaría por el resto de sus días. Mientras los últimos rayos de luz desaparecían tras las montañas, Ezequías, solo en sus aposentos reales, oraba una vez más. Esta vez, sin embargo, su oración estaba cargada de una intensidad nunca antes experimentada. Con lágrimas recorriendo su rostro y la voz temblorosa, clamaba por una señal, por una confirmación clara de la presencia del Señor entre ellos. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, entregó no solo su propia vida, sino el destino de todo el pueblo de Judá en las manos del Dios en quien había depositado toda su esperanza. En la profunda quietud de la madrugada, mientras Jerusalén permanecía sumida en un silencio denso y opresivo, algo extraordinario comenzó a suceder en el campamento asirio.
Un viento frío y penetrante sopló repentinamente por el valle, agitando violentamente las lonas de las tiendas y apagando las fogatas con una fuerza casi sobrenatural. Soldados experimentados, acostumbrados a los terrores de la guerra, sintieron por primera vez una inquietud inexplicable recorrer sus cuerpos. Los animales, inquietos y asustados, comenzaron a relinchar e intentar romper sus amarras, como si percibieran una presencia invisible y amenazadora que los envolvía. Entonces, silenciosamente y sin previo aviso, el ángel del Señor se movió por el campamento, invisible a los ojos humanos, pero ineludible en su juicio. Con un poder que excedía cualquier comprensión mortal, el mensajero divino atravesó las interminables filas de guerreros asirios, tocándolos con la mano de la justicia divina. Sin alboroto, sin sonido alguno más que el aullido del viento, soldados caían al suelo, uno tras otro, como espigas cegadas por una hoz invisible. No hubo gritos, combates ni resistencia, solo el profundo silencio de la muerte invadiendo el lugar que horas antes vibraba de arrogancia y orgullo. Al amanecer, el sol se alzó lentamente sobre Jerusalén, lanzando sus primeros rayos dorados sobre los muros y bañando la ciudad en un brillo distinto. Los centinelas, ya preparados para enfrentar otro día tenso y desesperado, frotaban incrédulos sus ojos ante la escena que se desplegaba ante ellos. El inmenso campamento asirio, que horas antes representaba un terror absoluto, permanecía extrañamente inmóvil, silencioso como una tumba abierta bajo el cielo claro de la mañana. Curiosos y atónitos, algunos soldados se atrevieron a abrir las puertas y avanzar con cautela para comprender lo ocurrido durante la madrugada. La escena que encontraron superaba toda imaginación. Miles y miles de cuerpos yacían inmóviles en el suelo, como si la vida les hubiese sido arrebatada en un instante. Los soldados veteranos, que habían amenazado y humillado a Jerusalén con tanto ímpetu, ahora yacían sin vida, con expresiones congeladas de sorpresa y miedo grabadas en sus rostros. Armas, escudos y estandartes yacían esparcidos, inútiles, sobre el polvo del suelo, como un mudo testimonio de la fragilidad del orgullo humano ante el poder absoluto del Dios vivo. No hubo batalla, no hubo resistencia, únicamente se cumplió de manera fiel y absoluta la promesa divina hecha a Ezequías a través del profeta Isaías. La noticia se propagó rápidamente por las calles de Jerusalén, extendiéndose como fuego en medio de la paja seca. El pueblo, aún aturdido por la amenaza constante que pendía sobre sus cabezas, salió a las calles para presenciar con sus propios ojos lo que parecía imposible. Muchos lloraban abiertamente, con las manos alzadas al cielo, proclamando gratitud y alabanza al Dios que había intervenido de forma tan grandiosa e innegable. La alegría se mezclaba con el alivio, transformando el miedo en júbilo, la duda en una fe inquebrantable. Los murmullos de temor dieron paso a cánticos triunfantes, resonando por calles y callejones, mientras sacerdotes y levitas guiaban al pueblo en emocionados himnos al Señor. Dentro del palacio, Ezequías recibía la noticia con lágrimas silenciosas que corrían por su rostro, marcado por noches sin dormir y días de intenso sufrimiento. Al escuchar los detalles del milagro, cayó de rodillas en profunda gratitud, reconociendo que lo imposible había sido realizado no por la fuerza de los hombres, sino exclusivamente por el poder divino. En su corazón, sentía que aquella victoria representaba algo más que una simple liberación militar. Era una afirmación poderosa de la fidelidad del Señor hacia aquellos que depositaban en Él su total confianza. Lentamente se levantó, miró por la ventana y vio a su pueblo celebrando. En ese instante comprendió que la promesa se había cumplido de forma más perfecta y absoluta de lo que jamás había imaginado posible.
Mientras Jerusalén festejaba, la noticia del desastre se extendió rápidamente hasta llegar a Sennacherib. El gran rey, que hasta entonces nunca había conocido la derrota, se quedó chocado y aterrorizado ante la repentina e inexplicable pérdida de su ejército. Sentado en su trono, rodeado de consejeros incrédulos y mensajeros confundidos, escuchaba los relatos con el rostro pálido de la humillación y una expresión asombrada. El orgullo del poderoso imperio asirio había sido mortalmente herido, sin haber librado siquiera una batalla. Aquel día, Sennacherib entendió por primera vez el verdadero significado del temor al Dios de Israel. Profundamente afectado, Sennacherib reunió apresuradamente a los soldados restantes y ordenó una retirada inmediata, humillante, de regreso a Nínive, su capital. El regreso estuvo marcado por un pesado silencio y oscuros murmullos entre los soldados sobrevivientes que apenas podían comprender la magnitud de la tragedia presenciada. Cada paso del camino parecía un doloroso recordatorio de la fragilidad de la arrogancia humana ante el poder incontestable y absoluto del Dios vivo. Sennacherib, que había marchado hacia Jerusalén con arrogancia y orgullo, regresaba ahora derrotado y deshonrado, llevando consigo una amarga e inolvidable lección sobre los límites impuestos por el cielo. Al llegar a Nínive, Sennacherib se sumió en una profunda amargura. Su humillante derrota corroía su mente día y noche, como una pesadilla recurrente de la que no podía escapar. El gran rey, otrora orgulloso y temido, ahora evitaba los encuentros públicos y se refugiaba en sus aposentos, atormentado por el constante recuerdo del desastre ocurrido en Jerusalén. La inquebrantable confianza que siempre había ostentado había desaparecido, dejándolo vulnerable y desconfiado incluso de los que más le eran cercanos. Los murmullos de descontento y conspiración comenzaron a resonar discretamente por los corredores del palacio, señalando el inicio del fin de su reinado. Dentro de los muros de la ciudad asiria, Sennacherib buscaba en vano respuestas ante las estatuas de sus dioses de piedra y bronce. Sin embargo, ningún ídolo silencioso podía explicarle o consolarle acerca del desastre en Judá. Mientras tanto, sus hijos, que antes le eran leales y sumisos, empezaron a verlo como un rey debilitado, cuya fuerza y autoridad habían sido cuestionadas públicamente por el Dios de Israel. Las relaciones familiares se deterioraban rápidamente y Sennacherib percibía a su alrededor un ambiente hostil, impregnado de una inminente traición. El orgullo herido del monarca se había convertido en su mayor enemigo y su vida pendía peligrosamente al borde de un precipicio inevitable. Una noche, mientras Sennacherib permanecía absorto en sus oscuros pensamientos frente a un altar frío y silencioso, una conspiración se gestaba silenciosamente en los oscuros corredores del palacio. Sus propios hijos, impulsados por una mezcla de vergüenza por la humillación sufrida en Jerusalén y ambición por el poder, decidieron poner fin de una vez por todas a la humillación familiar. El plan era cruel, rápido e irrevocable. Cuando el rey estaba postrado ante sus ídolos, clamando inútilmente por respuestas, dos de sus hijos se deslizaron silenciosamente por detrás de él, empuñando cuchillas afiladas con manos firmes y corazones endurecidos por la traición. Sin tiempo para reaccionar o suplicar misericordia, Sennacherib cayó muerto ante las mismas imágenes en las que había depositado su confianza. Su vida terminó trágicamente en ese instante, en el frío suelo del templo, rodeado por dioses que jamás pudieron protegerlo. Aquel hombre poderoso, cuyo nombre inspiraba terror en naciones enteras, sucumbió ante el destino que él mismo había desencadenado al desafiar al Dios verdadero. En un instante, el rey asirio pasó de ser dominante a ser dominado, víctima de su insaciable arrogancia y orgullo. La justicia divina, silenciosa y certera, completó su inexorable ciclo.
En Jerusalén, la victoria milagrosa sobre los asirios se convirtió en un hito inolvidable en la historia del pueblo de Dios. El rey Ezequías aprovechó ese momento para fortalecer aún más la fe y la confianza de su pueblo en el Dios vivo. Convocó asambleas solemnes en las cuales relató en detalle los acontecimientos de aquella noche sobrenatural, enfatizando la fidelidad y el poder absoluto del Señor. El pueblo, conmovido por la profunda y real experiencia de la intervención divina, renovó su compromiso espiritual y su devoción con un entusiasmo nunca antes visto. Jerusalén floreció espiritualmente tras aquella victoria, convirtiéndose en un ejemplo para las generaciones futuras de cómo Dios actúa en favor de aquellos que confían en Él por completo. Los años que siguieron estuvieron marcados por la paz y la prosperidad, frutos directos de la fe renovada del pueblo y del gobierno justo y temeroso de Dios ejercido por Ezequías. Sin embargo, más que la riqueza material o la seguridad política, aquella experiencia profunda dejó en el corazón de todos algo mucho más valioso: la absoluta certeza de que ningún enemigo, por más poderoso que fuera, podría prevalecer contra los designios del Señor. Las historias de aquella noche de liberación extraordinaria se transmitieron de padres a hijos, generación tras generación, reforzando la identidad espiritual y el sentido de un propósito eterno en aquel pueblo escogido. A medida que el reinado de Ezequías se acercaba a su fin, su fama como líder cuya confianza estaba depositada únicamente en Dios se extendió por tierras lejanas. Reyes y dignatarios viajaban hasta Jerusalén para conocer en persona al gobernante cuya oración había derrotado al imperio más temible del mundo antiguo. Venían con curiosidad y admiración buscando entender el secreto detrás de tal hazaña y partían impresionados, llevando consigo relatos sobre el poder del Dios de Israel. Así, la victoria sobrenatural contra Sennacherib se convirtió en algo mucho más que un simple episodio histórico. Se transformó en un poderoso mensaje espiritual que resonaba a través de fronteras y tiempos. Ezequías vivió sus últimos días con serenidad y profunda gratitud, consciente de que había cumplido su papel con integridad y absoluta fidelidad. Al sentir que su jornada terrenal se acercaba a su fin, solía reunir a sus hijos y a sus consejeros más cercanos, dejándoles instrucciones claras sobre el camino que debían seguir tras su partida. Insistía en que jamás olvidaran lo que habían visto y vivido, y que mantuvieran sus corazones firmes y fieles al único Dios verdadero. Su voz, aunque debilitada por la edad, llevaba la autoridad espiritual de quien había enfrentado lo imposible y había sido testigo de grandes milagros. Ezequías sabía que su mayor legado no residía en palacios o riquezas, sino en la lección de fe y valentía que había quedado grabada para siempre en el corazón de su pueblo. El día en que Ezequías partió de este mundo, Jerusalén se sumió en una profunda tristeza, pero también en sincera gratitud por la vida y el ejemplo del rey a quien tanto amaban. Multitudes acompañaron el cortejo que llevaba su cuerpo al sepulcro de los reyes, mientras el pueblo recordaba con emoción su valor, su humildad y su inquebrantable fe ante la amenaza que casi destruyó la ciudad. Sacerdotes, profetas y ancianos alzaban sus voces en oraciones solemnes, mientras suaves cánticos llenaban el aire, alabando al Dios eterno que había obrado grandes milagros a través de aquel fiel siervo. En ese día de despedida era imposible no reconocer que Jerusalén había sido moldeada para siempre por la profunda fe y el coraje espiritual de Ezequías. Con el tiempo, la milagrosa historia de aquella noche extraordinaria continuó siendo un poderoso testimonio de la fidelidad divina, cruzando siglos y llegando hasta nuestros días. Cada generación que escuchaba el relato
encontraba en él una verdad inmutable. Cuando un hombre deposita su total y absoluta confianza en Dios, lo imposible se hace posible, y las fuerzas más amenazadoras de este mundo se vuelven insignificantes ante el poder celestial. Ezequías no fue recordado solo como un rey justo y piadoso, sino como alguien que experimentó profundamente el poder transformador de la fe verdadera, dejando una lección eterna sobre la dependencia y la confianza en el único Dios que jamás falla. Hoy, miles de años después de aquella inolvidable noche, la historia del enfrentamiento entre Sennacherib y Jerusalén sigue resonando con fuerza, desafiando e inspirando a personas en todo el mundo. El relato permanece vivo, no solo como un registro histórico, sino sobre todo como un poderoso testimonio de lo que Dios es capaz de realizar cuando encuentra corazones sinceros y confiados. No es únicamente la historia de un rey o de un pueblo en particular, sino un recordatorio universal de que las mayores batallas de la vida se ganan no con la fuerza humana, sino con la entrega absoluta al poder divino. Esa enseñanza profunda atraviesa generaciones, renovando continuamente la fe de aquellos que enfrentan adversidades aparentemente insuperables. La narrativa de aquella silenciosa y sobrenatural victoria sobre el ejército asirio sirve también como una solemne advertencia contra la arrogancia, recordando la fragilidad del poder humano cuando se enfrenta a la voluntad y autoridad del Dios eterno. El destino de Sennacherib, rey poderoso y temido, reducido a la humillación y a una trágica muerte, sigue resonando como un aviso sobre las devastadoras consecuencias de la soberbia y el desprecio a la soberanía divina. Al mismo tiempo, el legado de Ezequías continúa inspirando a las personas a buscar en Dios la fuerza y la sabiduría, hallando el valor para mantenerse firmes frente a los desafíos más difíciles, seguros de que la fidelidad divina jamás fallará. La historia de aquel asedio fallido y de la milagrosa derrota de los asirios permanece como un testimonio vivo y contundente de la presencia y el cuidado de Dios en las situaciones más desesperadas. No se trata de una simple victoria militar, sino de un eterno recordatorio de la absoluta soberanía del Señor sobre reyes, naciones y ejércitos. Jerusalén se convirtió en un símbolo perenne de la protección divina, y su pueblo aprendió para siempre que ninguna amenaza, por abrumadora que pareciese, podrá prevalecer contra los designios divinos. La fe de Ezequías, probada hasta el límite y confirmada por lo sobrenatural, demostró ser capaz de alterar destinos, moldear la historia e inspirar a generaciones a creer en lo imposible. Hoy, frente a las silenciosas ruinas de antiguos imperios, el recuerdo de aquel extraordinario evento sigue resonando, invitando a todos a reflexionar sobre en qué basan su seguridad y su esperanza. El milagro en Jerusalén no solo preservó una ciudad, sino que transformó corazones, renovó una nación y sembró semillas espirituales que florecen hasta nuestros días. La victoria alcanzada sin flechas, sin espadas y sin batallas físicas revela una verdad profunda y poderosa. La mayor arma que alguien puede poseer no es forjada por manos humanas, sino que reside en la confianza absoluta e irrestricta en un Dios cuya fidelidad trasciende todas las barreras del tiempo. Esta es la historia que perdura, fuerte, real y eterna, afirmando hasta hoy que, cuando Dios lucha por su pueblo, ningún enemigo puede resistir. Si esta poderosa historia te ha impactado y deseas fortalecer aún más tu fe, dale like, compártela y suscríbete al canal. No te pierdas los próximos relatos bíblicos que renovarán tu esperanza y demostrarán que, incluso frente a las mayores amenazas, la confianza en Dios siempre prevalece.